Hermanos de la congregación, porque es para todos, ¿ya? Y además el sábado 22, jueves 20, viene 21, sábado 22. El sábado 22 va a haber una reunión especial a las 6:30, donde van a venir unos hermanos a presentar un proyecto misionero en el horario del culto de jóvenes, así que están todos invitados, todos los jóvenes y los adultos jóvenes, ese día sábado, ¿ya? Para que usted ahí lo tengan presente. La número 20. La número 20. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 1 hasta el verso 8. Lo voy a leer mientras tanto y luego oramos y ahí va a empezar a grabar el hermano. Dice así la palabra del Señor. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo de nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque pudimos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiésemos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Amén. Amén. Vamos a orar. Le invito a que incline su rostro un momento y vamos a pedirle al Señor ahí que nos ayude, nos guíe en todo lo que debemos hacer. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en este momento a usted le bendecimos y le honramos. Le damos gracias, Señor, por su bendición. Pedimos, Señor, que usted bendiga y ayude a cada una de las familias que están aquí representadas. Le ruego que usted, Señor, se glorifique, que usted derrame de su gracia sobre sus vidas y haga notoria, Señor, su presencia. Gracias yo le doy a usted, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aún no tenemos imagen. ¿Tú tienes la NTV? Ah, ya. ¿Está el micrófono, hermano John? ¿Sí? Entonces, como no tengo otra traducción... Ah, parece que ahí tengo, a ver. Voy a... Sí. No cambia así con este. Voy a leer la que tengo acá y luego le voy a pedir al hermano que lea la versión NTV. El verso 2:1 dice, porque vosotros mismos sabéis, hermano, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Aquí el micrófono, ahí viene. Esto va a ser como interpretando. A ver. No cambia. ¿Ya lo leo, no? Ya, léanos. Dice, ustedes bien saben, amados hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Amén. Ustedes bien saben. ¿Sabe? Primero, Pablo les va a recordar la manera de llegar con el Evangelio entre ellos y cómo ellos lo recibieron. Y ahora, como habitualmente los opositores al Evangelio, preferentemente los judíos, ya que estaban heridos porque trajeron un evangelio que para ellos les arruinaba todo entre comillas, el negocio en cuanto a la religión, porque ya los sacrificios quedaban obsoletos, todo el ritual de ellos, ya que apuntaban a Cristo, si ya Cristo había venido, entonces siempre estaban procurando levantaban calumnias, mentiras respecto a las intenciones
que seguramente Pablo tenía y que iba a fracasar el trabajo de ellos. ¿Cuál era la idea de los opositores? Era que todo fracasara, que ya no siguiera más la difusión del Evangelio. Recuerde que en el verso 5 dice, que le voy a estar pidiendo que esté leyendo siempre. Fíjese que en el verso 5 del capítulo 1 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, qué importante fue que el Señor respaldara el evangelio que ellos traían, la palabra. ¿Sabe por qué? Porque los opositores no tenían armas espirituales, solo tenían cuestiones intelectuales de interpretación, de juicio, y como no tenían otra forma, en realidad al final terminaban inventando cosas, ¿ya? Inventando cosas. Le voy a pedir al Diego que tenga la otra Biblia, la que está allá debajo. Entonces yo tenía citas bíblicas para que así ellos van a ir leyendo, ¿ya? Así ustedes tranquilos. ¿Ah? Reina Valera, sí, la bíblica. Segunda de Corintios 12:20. Perdón. A ver. Parece que ahí sí. Ahí sí. ¿Yo lo cambié? A ver. Sí, ya. Ahí leímos la NTV. Estamos bien. Ya. Entonces lo dejamos descansar. En 2 de Corintios 12:20 dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis que haya entre vosotros contiendas, envidias, ira, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Fíjese que cuando Pablo se iba de la iglesia, las dejaba, quedaba un encargado, pero después llegaban los judíos, se entrometían en la iglesia y empezaban a divulgar murmuraciones respecto a Pablo, que había mentido, que tenía malas intenciones. Más adelante él va a hablar que hasta lo acusaron de predicar el evangelio para ganar dinero. ¡Qué raro! Siempre se llega a eso al final. Pero Pablo, por eso, muchas veces, recuerden que a Timoteo le habló respecto a los chismes de las mujeres que andaban de casa en casa y andaban chismeando. ¿Por qué? Porque también de la misma forma las mujeres introducían mentiras en las conversaciones para desprestigiar el evangelio. Porque los judíos no querían que el evangelio de Cristo fuera predicado. No querían que los gentiles recibieran la palabra, porque para ellos eran profanos, ¿ya? Eran paganos. Entonces, por eso Pablo, ahora en este capítulo, comienza de inmediato a poner el freno de lo que está pasando. Oiga, ¿cuántas iglesias no han sido destruidas por causa de la murmuración? Las falsas acusaciones. Aunque obviamente han habido acusaciones que son de verdad, sabemos, por la televisión un pastor comete un error y eso sale y varios matinales lo tienen varios días. Cristiana comete un error y automáticamente es pastor. Claro. Entonces debemos entender, el enemigo siempre va a procurar desprestigiar y arruinar el evangelio. Entonces lo único que debemos tener un buen testimonio delante de los de afuera es cada uno de nosotros. Yo lo decía en una reunión, creo que fue el martes, que nuestras conversaciones, hermanos, que nuestras conversaciones en la casa, donde no hay algunos que son convertidos, porque a veces en la familia hay conocedores del evangelio, pero no convertidos a Cristo. Y a veces en las conversaciones pensamos que estamos hablando así y hablamos de un hermano, el hermano lo pillaron robando. Entonces, el que no es convertido, de inmediato dice, los hermanitos. Entonces cuando dice, ¿por qué no va a la iglesia? No, allá son todos hipócritas. Y ahí no dicen, el hermano es hipócrita. Todos son hipócritas, todos son mentirosos. Y la gente, familiares, y yo debo decirle, me ha pasado que a veces la gente dice, no,
He sabido tantas cuestiones y nunca han ido a la iglesia, pero conocen a todos los hermanos, pero lo malo. ¿Por qué? Porque alguien habló lo que no se debe hablar. Es como que usted va a la casa del vecino y le empieza a contar las cosas que hace su familia, sus hermanos, sus tíos. Entonces, uno nunca hace eso. Uno trata de cubrir en realidad a la familia. Bueno, la iglesia debe ser igual, ¿ya? Debemos cubrirnos. El verso 2 dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. La PDT, la palabra de Dios para todos, dice, pero como ya saben, antes de llegar a su ciudad sufrimos mucho y nos insultaron en Filipo. Cuando llegamos a su ciudad, muchos estaban en contra nuestra, pero Dios nos ayudó a ser muy valientes y a contarles la buena noticia de salvación. La historia de cómo llegaron allí, recuerden que ellos pasaron por una circunstancia bastante complicada en la ciudad de Filipo, ¿ya? Recuerden que allá hasta los apalearon, ¿ya? Quizás alguien sin el llamado que tenía Pablo habría desistido de seguir después de pasar por eso. ¿Por qué? Porque en realidad dice en Hechos 16, 22, 23, y se agolpó. Esto es lo que le pasó antes de llegar a Tesalónica. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarles con varas, ¿ya? O sea, en buen chileno los apalearon. Después de haberles azotado mucho, le echaron en la cárcel, mandaron al carcelero que los guardase con seguridad. Fíjese, entonces ellos van a una ciudad, predican el evangelio, los toman presos, los apalean. Sí, los apalean y lo dejan en la cárcel. Ahora recuerde lo que pasó en la cárcel, ellos estaban allí, cantaron himnos. Y viene ese terremoto, el carcelero se iba a quitar la vida y bueno, Pablo ahí le habló y se convirtió él y su familia. Entonces, Pablo no guardaba, mire, Pablo podría haber guardado rencor como lo que pasó con el hermano Luigi que estaba en la cárcel, el carcelero. Pero no, pues al final se convirtió en su familia, le curaron las heridas, cuando usted lee Hechos se dará cuenta, o sea, una conversión. Y Pablo al final, ¿qué es lo que recalca más? Que se convirtieron. Entonces él ahí dice, oye, acuérdense cómo nosotros llegamos, y seguramente llegaron adoloridos, a lo mejor las marcas en la espalda, pero siguió adelante, ¿ya? Tuvieron denuedo para seguir. O sea, y Pablo lo recalca, él estaba, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Fíjese, así de claro. O sea, yo debo hablar. Lo que le pasaba, las circunstancias adversas que tenía alrededor, en realidad eran como diría un pétalo de una flor, así, ¿eh? Él no lo consideraba. Y eso uno se da cuenta, cuando hay un llamado, no hay adversidad que frene al que es llamado. Al que es llamado. Aunque debo decirle, seguramente más de alguno en algún momento ha pretendido, ha querido tirar la esponja, pero el Señor siempre revierte las cosas. Aunque se vean difíciles, aunque en realidad parezca imposible que sea algo bueno, pero al final uno se da cuenta que el Señor sabe lo que está haciendo, ¿ya? Así que por eso Pablo recalca estas cosas. Fíjese, en el verso 3 dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. En la Dios habla hoy, dice, porque no estábamos equivocados en lo que predicábamos, ni tampoco hablábamos con malas intenciones, ni con propósitos de engañar a nadie. O sea, Pablo tiene que tratar de decirle a la iglesia, en realidad yo lo estaba haciendo para el Señor. Eso es lo que está diciendo, está tratando de entender, porque de tal manera eran las mentiras que decían contra él, le injuriaban, diciendo que lo que predicaba no procedió de error, se refiere a que decían, ¿qué decían de él? Que él estaba hablando cosas falsas,
que lo que Pablo predicaba era mentira. Ahora, imagínese llegar a ese extremo de que usted enseña algo y después vienen personas y dicen, no, todo lo que ella dijo es mentira. Y Pablo tenía que recalcarle a la iglesia, le dice, nuestra exhortación no procedió de error, no viene de algo malo, que estemos diciendo algo que no sea verdad. Porque cuando ya no hay argumentos que decir en contra de la verdad, la gente termina inventando una mentira nomás. Entonces, todos aquellos que les gusta la apología, la defensa de la fe, se encuentran en estas situaciones a veces. Y especialmente cuando hay gente que trata de distorsionar el mensaje de Jesucristo, inventando cosas que no son verdad. Entonces, de repente uno está hablando y alguien dice que la Biblia, un gallo la escribió. Y una vez escuché a alguien decía, me dijo, era alguien que estaba ahí escribiendo y se puso a escribir esas cosas. Y yo dije, tú no tenías idea de lo que estás hablando. Me dijo, no, me dijo, porque sí, ¿quién la escribió? Y yo tuve que explicarle, oye, es una cantidad de autores, son 40, aproximadamente 40 escritores, le dije yo, en un lapso de más de 1500 años entre el más antiguo y... Entonces me quedo mirando, si no, esto no lo escribió alguien en un año, son 1500 años, el libro más antiguo, Job, le dije yo, ni siquiera existía todavía el pueblo de Israel, y el más antiguo en el año 100 después de Cristo. Entonces le dije yo, ¿cómo tú puedes decir que esto es un...? Y ahí quedó, pues había otras personas que estaban escuchando y le decían, Pero porque la gente inventa para distorsionar, para arruinar el mensaje. Le decía, es un error. Delante de Dios, Pablo decía, no lo es. Luego hablaron de la impureza, ¿ya? Ni de impureza. ¿Sabe por qué? Porque siempre todas las religiones que estaban alrededor de Israel, del pueblo de Dios, practicaban inmoralidad sexual en los ritos de ellos. Entonces, habían mujeres sacerdotisas que se prostituían en los templos. Hombres que cometían atrocidades allí, pero lo hacían para el Dios de ellos, para el ídolo. Entonces, como era común en las religiones paganas, los que acusaban a Pablo también lo acusaban de esto, inventando cosas. Oiga, en estos tiempos es tan delicado en realidad el tema del acoso, especialmente en los colegios, que cualquier niño puede decir algo de un profesor, se lo dice al orientador o al psicólogo, y el colegio tiene que tomar acciones, porque hay delitos, y tiene que hacerlo hasta que prueben que no era. Y eso es lo complicado. Yo recuerdo un hermano que trabajaba en un colegio y él me decía, el hermano Andrés, que era inspector en el colegio que estaba antes, le dieron la instrucción que no abrazara a los niños. Y el hermano Andrés me decía que él llegaba al patio y los niños chicos de la básica salían, tío, tío, y él tenía que abrir los brazos. No podía abrazarlo. ¿Por qué? Porque cualquier niño podía decir, el tío me tocó. Entonces, ahora, imagínense, a Pablo lo acusaban de impureza, y por eso él dice, ¿ya? Nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, porque los otros decían, lo hace con astucia para atrapar a los despistados. Eso es en un comentario antiguo, decía que Pablo hablaba con astucia para engatusar a los que estaban despistados espiritualmente. Por eso que dice, iban los gentiles, que eran los que no, eran los ignorantes en realidad. Por eso decían, los judíos no lo recibimos porque nosotros sabemos la verdad, pero ustedes los paganos no saben nada. Entonces él con astucia los engaña y ustedes le creen. Esto hacían los falsos maestros, los falsos defensores del evangelio, entre comillas, haciendo acusaciones falsas. Pablo lo dijo ahí cuando escribe a la iglesia de Filipo, que habían algunos que anunciaban a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Al final después Pablo dice, bueno, ya sea por pretexto o por vanidad, creo que dice, lo importante es que al final Cristo es anunciado. Claro, claro, la fama es fama, como sea. Entonces, para que ustedes entiendan, Pedro
habla de estos, que mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. ¿Por qué? Porque ellos pasaban llevando la palabra en una ciudad y después venían falsos maestros y arruinaban todo lo que ellos habían hecho. Y por eso tenían que dejar a alguien encargado, tenían que dejar a alguno que cuidara la doctrina. Y estamos hablando de la iglesia primitiva. Ya había falsa doctrina y falsa enseñanza. Ahora, estamos en el 2024. Y usted sabe que hay más falsa enseñanza de lo que yo creo que Pablo, si sabe lo que está pasando ahora, yo creo que él mismo se muere. Si ve lo que se está haciendo en alguna iglesia, hermano, salió ahora la unción, la unción de la silla. La unción de la silla. Digo yo, entonces ponen una silla, oran por la silla y los que se sientan en esa silla reciben la unción. Y la gente se siente y se cae al suelo y parecen endemoniados. ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo. Una silla eléctrica. Oiga, pero parece. Pero imagínense a lo que llegan. En algún ministerio sale una persona que llega en silla de rueda, oran, sale sanada y todo alegre, ya y tal. Después hacen otra campaña en otra ciudad, la misma señora llega de nuevo y hace lo mismo. Y todo preparado. Y yo digo, ¿cómo el que está delante, el ministro de Dios, se presta para eso? Mostraban a uno que estaba en el púlpito y él y otro ayudante en el Facebook mirando a los hermanos de la congregación para detectar las cosas que estaban pasando. Entonces de repente el pastor decía, en estos momentos hay un hermano acá que está esperando que venga un familiar que va a llegar en 2 días más aproximadamente, pero el Señor quiere que venga acá y era porque en el Facebook del hermano decía, en dos días más llega mi hermanito. Y él decía como que fue una palabra de ciencia y la cámara mostrando que estaba ahí en el Facebook y el otro le decía, Maya, Maya, y él moviendo ahí y ahí estaba la información. Y venga acá y el Señor dice que debe ofrendar. Y al final caían en eso. Y todo es mentira. Entonces, la gente se deja llevar por estas cosas, esta, entre comillas, palabra de ciencia que al final lo sacan de los computadores. Yo digo, ¿cómo se llega a eso? Claro, después vamos a llegar a los hermanos de Berea, ¿ya? Pero para que se dé cuenta, ¿ya? El verso 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Entonces, de nuevo Pablo tiene que poner a Dios testigo delante de él y delante de la congregación para decirle que lo que él hacía lo hacía de verdad. Y fíjese que estamos en el capítulo 2 y él todavía está hablando para defender lo que va a decir, porque todavía no ha hablado especialmente ninguna doctrina a la iglesia de Tesalónica. Dice en la TLA, al contrario, Dios nos aprobó y nos encargó anunciar la buena noticia y eso es lo que hacemos. No tratamos de agradar a nadie, sino solo a Dios, pues Él examina todo lo que sentimos y pensamos. Y esto nunca lo olvide, hermano. Esto no lo olvide. Porque Pablo habla de la aprobación de Dios. La aprobación de Dios, el cual prueba los corazones. Oiga, una cosa, recuerde esto. Una cosa es ser usado y otra es ser aprobado. Entonces, hay gente que piensa, es usado, entonces Dios lo aprueba. No. Recuerde que los dones actúan por misericordia de aquel que tiene la necesidad, no para exaltar al que tiene el don. Es por la necesidad. Hace muy poco un joven
de la iglesia, me dijo, pastor, el Señor me bautizó en el Espíritu Santo y dijo, parece que tengo el don de sanidades. Yo le dije, qué bueno. ¿Cómo sabes que tienes ese don? Me dijo, porque he orado por 2 personas enfermas y se han sanado. Ah, excelente, pues le dije. Entonces, tú cada vez que pidamos orar por algún enfermo, tú tienes que estar ahí. Yo le dije, esto no quiere decir que Dios te va a usar siempre y todos los que tú toques se van a sanar, ¿ya? Oh, no usa lente. No es así, le dije yo. El don se manifiesta no porque tú oras, sino porque Dios quiere sanar. Entonces le dije yo, hay veces que Dios no sana al enfermo. Me dijo, pero ¿y si el don está? No, le dije yo. Y ahí le expliqué yo que Pablo tenía el don de sanidad, oró por Eutico, que se cayó y se murió y se levantó y siguieron la predicación. Y sin embargo, le dice, cuando le escribe a Timoteo, le dice, dejé a Trófimo en Mileto enfermo. Dije yo, y Pablo oraba por los enfermos y sanaban, ¿y por qué dejó al discípulo ahí enfermo? Y le dije yo, porque seguramente Dios necesitaba que Trófimo se quedara ahí. Y si se sanaba, se iba a ir con Pablo. Entonces le dije yo, el don se manifiesta por la necesidad del que está enfermo cuando es la voluntad de Dios. Entonces tú ora, no digas, voy a orar por ti porque yo tengo el don de sanidad, porque ahí se acabó. Tú solamente oras, y si alguien te dice, ora por mí, oras. Y si decimos, vamos a orar por los enfermos, tú oras, no tienes que decir, yo voy a ir a orar porque tengo el don de sanidad, porque se acabó, le digo. El don glorifica a Dios, no al hombre. Entonces, por eso una cosa es ser usado y otra es ser aprobado. Entonces, es mejor ser aprobado por Dios. Es mejor que solo ser usado. Entonces hay hermanos que en realidad llevan una vida doble, son tibios espiritualmente, pero oran por alguien y el Señor los sana porque Dios lo hace por él. Entonces, y las personas dicen, no, pero es que él ora y sanan, es bueno, debe ser. No. Recuerde que no es por los dones que vamos a conocer a las personas, es por los frutos. Y el fruto es el resultado de un proceso que Dios está tratando en cada uno de nosotros. Hechos 9:15, el Señor le dijo, y aquí se pone en evidencia que realmente era de Dios, ¿ya? Lo que estaba haciendo Pablo, porque en Hechos 9 el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿A quién le dice esto Dios? No le dice a Pablo. Ananías, exacto, Ananías. Recuerde que Pablo llegó ahí tocando las paredes porque perdió la vista, llega ahí, lo dejan en esa casa, el Señor le habla al hermano Ananías que estaba en la casa de él y le dice, ve a orar por Pablo. Y Ananías le dice, momentito, pero si usted sabe lo que está haciendo ese. Y el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Entonces, y ahí nosotros debemos entender que realmente Pablo era un escogido de Dios, no era un falso apóstol, ni estaba en rebeldía cuando está haciendo esto, sino que lo está haciendo en verdad siguiendo la voluntad de Dios. En 2 Corintios dice, mire, esta parte es buena, 2 Corintios 3:5, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces es de Dios. Oiga, cada cosa que Dios hace es para la gloria de Él. Para la gloria de Él, de verdad. Entonces, puede pasar y de repente hay hermanos que termina el mensaje del día domingo, qué sé yo, y pastor, todo lo que usted habló era para mí. Y yo le digo, yo no tenía idea, el Señor sabía. El Señor lo sabía, porque si hay algo que usa de mí, es mi ignorancia de saber lo que está pasando. Y Dios sabe lo que hace. Entonces, nuestra competencia proviene de Dios. Y de verdad hay cosas que solamente Dios sabe. Yo
veo lo que hacen ahí en el sonido, le digo honestamente, no tengo idea cómo hacen funcionar todo esto. Incluso ahora estaba escuchando como el hermano John está haciendo clase ahí a unos hermanas que están ahí aprendiendo a usar todos los equipos, pero yo no entendía ni jota. Ya. Para mí era como que estaban hablando en lengua ahí. Yo no entendía por qué le decía esto, otro, entonces yo me bajé al final porque dije no entiendo nada. Pero la competencia viene de Dios, ¿ya? Amén. ¿Ya? Ah. Los que tenían que hacer lo del tabernáculo, los capacitaba, justamente. Ponía la gracia, sí, llegó muy tarde. Estaba aquí el otro, estaba aquí el otro. Sí, sí, ya, amén. Sí, la hermana ahí comenta que en Éxodo capítulo 31 aparece cuando Dios capacita a los artesanos que van a confeccionar las piezas que iban a ir en el tabernáculo y Dios pone en ellos la gracia, pone su espíritu. ¿Cuántos de aquí saben dibujar bien? Levanten la mano los que saben dibujar. Yo sé dibujar. Sé pintar, pinto en acuarela. Hace muchos años que dejé de hacerlo. Pero, ¿sabe? Eso, aunque es un talento que yo tenía de antes, de cabro chico, dibujaba aviones, barquitos y todo eso, pero en algún momento, en la primera iglesia que estuve, desarrollé eso que hacía a veces los letreros, las cosas con las letras grandes, pero después ya dejé de hacerlo, pero era el momento. ¿Ya? Pero eso no es algo así mío, sino que el Señor es el que hizo que esto pudiera ser. ¿Ya? A lo mejor hay hermanos que saben de música, tocar instrumentos, pero el Señor es el que capacita. ¿Ya? Y como el domingo, por ejemplo, el hermano Jorge Celada, que él antes me dijo, él sabía tocar el bajo, sabe tocar el bajo, trajo el bajo de él que compró, venía nuevo, y me dijo, pero sabe, antes de tocar quiero que oremos. Y aquí, antes del ensayo incluso, oramos por ese instrumento que le voy a consagrar, que solamente fuera para el Señor. Y me dijo, y después me dijo, si puede oramos con la congregación. No, le dije, yo lo voy a hacer cuando estemos adelante y que la congregación sepa que usted lo consagra. Y me dijo, eso quiero. ¿Me entiende? Entonces, esas cosas, los talentos los da el Señor, pero uno debe saber usarlos. Sí, en ese sentido, entender que ninguna capacidad humana puede superar una capacidad divina. Es decir, cualquier cosa buena que podamos hacer como humanos es porque Dios también tendría o tiene la capacidad de hacerlo. Sí. A veces escucho voces que cantan, de repente hay programas de talentos y hay gente que canta tan bien. Y yo siempre digo, Señor, pensar que tú pusiste eso para que te adorara. Y están a veces cantando cosas que nada que ver, pero digo yo, en algún momento alguien le llevará el mensaje de Cristo, o que dibujan tan bien. Entonces, bueno, que el Señor ahí, Pablo hace esta instancia de reconocer ya que todas las cosas vienen de Dios y que Él quiere preferentemente o primariamente en realidad agradar a Dios principalmente. Amén. El verso 5 dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. La Nueva Biblia Viva dice, como ustedes saben, nunca hemos usado halagos ni pretexto para obtener dinero. Dios es testigo de eso. ¿Qué decían los falsos? Que Pablo predicaba por ganancias deshonestas. Predicaba por ganancias deshonestas. Entonces, lo que él habla es para decirles a ellos que nunca la intención ha sido esa. Pedro escribe a la iglesia y dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Harán mercancía. Oiga, sabemos que esto pasa. Hay
iglesias que predican la prosperidad, pero al final los únicos que prosperan son los que reciben la ofrenda, porque la gente sigue viviendo igual que siempre. Entonces piden una ofrenda y después la ofrenda de amor, la ofrenda de misericordia, la ofrenda de construcción. Y la gente se cansa. Y la gente se cansa de eso. Y yo digo, ¿cómo hay gente que soporta tanto eso? Hacen rifa, bingo, rematan cosas. Y si no está la bendición, hace poco en un devocional creo escribí un comentario de Matthew Henry, creo que, o el otro, William Barclay, Matthew Henry, donde él dice, donde la ofrenda o lo que uno da debe hacerse en forma legal u obligada, ya eso no es de Cristo, dice. Porque todo lo que uno da debe hacerlo por amor, con alegría. Y eso es todo, no debe preocuparnos otra cosa más que saber que la provisión y la prosperidad viene de Dios, no de usar astucia. En una iglesia que yo estuve, el pastor reunió a todos los coordinadores y le dijo, cuando tengan que pasar la ofrenda, tienen que ponerle emoción de la necesidad que hay en la iglesia, y ustedes tienen que, si quieren usen un texto bíblico, dijo, pero pónganle emoción. Chorra. Entonces habían algunos coordinadores que dijeron, pero pastor, es que yo no sé, yo me rijo así nomás, yo digo, vamos a pasar la ofrenda, no, ya, entonces dijo, mejor no, cuando haya que pasar la ofrenda, usen al hermano tanto, él sabe cómo pedir. Ya. Entonces ahí yo era dentro de los coordinadores, yo no era el que pedía. Pero increíble eso. Yo de verdad. Préstale el micro. Sí, ya. Cante. No hablo. Yo encuentro que está mal enseñada la hermandad, no aquí por supuesto, porque está acostumbrado a que para ofrendar tiene que recibir algo. Claro. Entonces, el intercambio. Y eso que me duele el corazón, porque si yo doy, lo doy de corazón, y si no, mejor no doy. Sí, y tiene que ser así, hermano. Tiene que ser así. Tiene que ser de usted, si dice ya voy a llevar a la ofrenda, lo que se proponga. No es una obligación. Entonces, una vez un hermano me dijo, oiga, pastor, usted los jueves no pasa ofrenda. Yo dije, no hay tiempo. ¿Ah? No, le digo, y creo que le dije yo, no, mire, el domingo ofrende, guárdelo para el domingo. Pero le dije yo, pues no hay tiempo para hacerlo, le dije yo, ni siquiera cantamos. ¿Por qué? Porque si no avanza mucho el tiempo y no alcanzamos a avanzar nada. Entonces le dije yo, por factor tiempo, le dije yo, pero Dios se preocupa de eso. Y le digo honestamente, yo tengo que hacer la hoja de la financiero mensual, que es lo que tengo que tener, y en el promedio, sacando lo que antes se promediaba con lo que ahora se recibe, aunque no tenemos 4 cultos que no recogemos ofrenda, es incluso más que antes. Y es porque Dios sabe, ¿me entiendes? Entonces, esa parte de la parte financiera en realidad no es necesario enfatizar. El Señor sabe cómo lo hace. En Juan, Judas que está haciendo una defensa de la fe. Judas es un libro totalmente apologético. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen el Espíritu. Siempre la iglesia ha estado enfrentada a los falsos, siempre ha estado enfrentada a los malos testimonios. Entonces, no es que ahora, lo que pasa es que ahora tenemos más información de lo que está pasando a nuestro alrededor, pero es, gracias Abel, pero es lo que está pasando y siempre ha pasado, ¿ya? Siempre ha pasado, porque si usted se fija, las cartas del Nuevo Testamento, todas apuntan a aquellos falsos hermanos, a los que negociaban con el Evangelio. Entonces eso era,
Pero no todos lo sabían y había que escribir estas cartas que nosotros estamos leyendo. El 6, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque pudimos seros carga como apóstoles de Cristo. Aquí Pablo les está diciendo, podríamos exigirle, podríamos. En la Reina Valera contemporánea dice, tampoco hemos buscado recibir honores de ustedes, ni de otros, ni de nadie, aun cuando, como apóstoles de Cristo, podríamos haberles pedido que nos ayudaran. Pablo dice, podríamos haber pedido. Teníamos como los apóstoles, tendríamos que haber pedido que ustedes nos ayudaran. Podríamos exigir ser sostenidos por la iglesia, pero no lo hicimos. Fíjese, a la iglesia de Corintio le habla y dice, cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Cuando tuve necesidad, ¿y qué dice? El Señor movió a la iglesia de Macedonia. ¿Quién era la iglesia de Macedonia? Filipo, Tesalónica. Y el Señor le mandó de ellos una ofrenda a él que estaba ahí en Corinto. Entonces, para que se dé cuenta que Dios siempre va a buscar la manera de mostrar su amor o su favor. Dice ahí en 2 de Corintios 12:19, pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Esto es una, ¿cómo se llama? ¿Una ironía o un sarcasmo? Eso es. Este es un sarcasmo. Pablo, dentro de todo, tenía sus cosas y seguramente los que leyeron esto se rieron. ¿Ya? Es como un sarcasmo, un entredicho ahí para que piensen, porque dice, pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, ya yo les prendí por engaño, yo los engañé. Entonces le está diciendo así como una ironía o un sarcasmo, ¿ya? Para que entiendan que en realidad nunca fue su intención, nunca fue su intención de esa manera. Seguimos al 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿La nodriza qué era? La nana, ¿cierto? La que cuidaba a los hijos. Pero aquí dice, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. O sea, si ella con amor cuida a los hijos de otra, ¿cómo cuidará a los de ella? ¿Ya? Entonces, eso dice él. En vez de eso, cuando estuvimos con ustedes, los tratamos con mucho cariño y ternura, como una madre que cuida y cría a sus propios hijos. Así dice, así nosotros fuimos con ustedes, ¿ya? Tratando de hacer lo mejor, ¿ya? Lo mejor de lo que podían ellos considerar. A tal punto era el amor que, por ejemplo, a los Gálatas les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Levanten la mano los que han sentido dolores de parto. Ustedes no. ¿Ah? Cálculo, sí. Dicen que los cálculos eran como los dolores de parto, ¿ya? Yo solamente sufrí de cálculo, ¿ya? En ese tiempo estaba la hermana Lili, ¿ya? La mamá de Israel. Ella fue operada de cálculo y tuvo también sus hijos. Entonces ella decía que las contracciones eran tan dolorosas como los dolores de los cálculos cuando están ahí haciendo. Entonces cuando yo tuve cálculo, ella me dijo, usted sufrió también lo mismo que los dolores de parto. Y yo me acuerdo que en ese tiempo prediqué ese texto, por quien sufro. Oiga, yo debo decirle, cuando la Daniela tuvo a la Mical nació prematura, ella no sintió ningún dolor, o sea, los dolores propios pero no sintió las contracciones. ¿Por qué? Porque cuando estaba allí la llevaron a que se controlara la presión, la tenía tan alta que el médico le dijo, vamos a tener que sacártela. Y ella quedó ahí como diciendo, pero ni siquiera tenía la ropa que tenían que llevar, nada, porque ella fue porque le iban a controlar la presión. Y el médico le dijo, tenemos que sacarla porque tiene muy alta la presión. Y ahí mismo, y me acuerdo que ella manda un mensaje, van a nacer,
hoy. Y nosotros con la Nancy, digo, ¿qué le pasa a esta? ¿Qué le pasa? Digo, van a hacer hoy. Y ahí, claro, po, entró a pabellón, le hicieron cesárea, le sacaron la amical, y ella no sufrió. Le faltaba un mes, si no me equivoco, ¿cierto? 37, 35, 36, algo así, sí, 8 meses. Entonces, le faltaba todavía. Y tuvo que decirnos, tienen que traerme, después que sale de ahí, necesito ropa de recién nacido, pero era prematuro. Tienen que traerme pañales de prematuro. Y nosotros, ¿qué? ¿Prematuro? Y claro, oiga, los pañales prematuros son así, caen en la... Y cuando lo fui a comprar dije yo, pero tan chica es. Y sí, po. Sí, era chiquitita. Incluso yo le mandé una foto ahí a la Paula para los pañales normales y los del prematuro. Pero, y ahora con el Caleb, cambió la cosa. Entonces, ahora que tuvo el Caleb, me dijo, no voy a tener más guagua, me dijo. Lo mismo había dicho con la Mical, pero dijo, ¿sabes? Me dijo, porque la Biblia dice que la mujer después que tiene al bebé se olvida de los dolores. Dijo, yo todavía no me olvido, me dijo. Claro, hay que mostrarle ese texto de nuevo, sí. Entonces, para que usted considere ya el amor que tenía Pablo por la iglesia, que dice, oye, yo me atrevo a sufrir dolores de parto. Dicen que las mujeres tienen mayor tolerancia a los dolores que el hombre, ¿ya? Dicen. ¿Ah? El hombre se resfría y queda en la UCI, ¿ya? El micrófono. ¿Sí? Bueno. Estaba pensando que mi mamá tuvo 6. 10. Su mamá, 12. Entonces, ¿quién da más? Oiga, para que considere en realidad. Y ahí mi hija dijo, no, dijo, yo todavía no me olvido. Bueno, las mujeres que están aquí saben de esto que estoy hablando. Yo soy ignorante de todo esto, pero para que lo consideren, que Pablo decía, si es por ustedes, vuelvo a sentir los mismos dolores que he sentido, para que la iglesia surja, ¿ya? Entonces, es el amor, ¿ya? Y el 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Oiga, que de repente era tierno Pablo, ¿ah? ¿Ya? Ahí como que la parte amorosa de él sale ahí a flote. La Biblia, la palabra hispanoamericana dice, sentíamos tal cariño por ustedes que estábamos dispuestos a entregarles no solo el mensaje evangélico de Dios, sino incluso nuestra propia vida. Hasta ese punto había llegado nuestro amor, hasta ese punto, ¿ya? Un amor total. Y que ese amor se refleje también en nosotros, ¿ya? De saber. El amor en realidad es la señal que tiene la iglesia. Mire, en 2 Corintios 12, 14, 15 dice, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. ¡Wow! Dice ahí, aunque yo los amo más, ustedes me aman menos. Oiga, ¿eso pasa? Seamos sinceros. Pablo decía, aunque yo los amo más, pareciera que ustedes me aman menos. ¿Y sabe por qué? Porque recibía las noticias de lo que pasaba y de lo que se hablaba en la iglesia de Corintios de él. El apóstol,
es triste porque él tenía que ir y dice ahora por tercera vez voy a ir. Tenía que ir a defender y recuerde cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corintios tiene que decir Pablo, apóstol de Dios por voluntad, tenía que recalcarles porque sin embargo a Tesalónica no, era como, pero a la iglesia de Corintios, una iglesia que ya tenía fama, no era de la misma forma. Es triste saber que es así, ¿ya? A veces pareciera que uno cuando más a veces ayuda a alguien, después son los más ingratos, ¿ya? Más ingratos. Tenemos que entender que todo lo que hacemos, no lo hacemos para caer bien y ser simpático, sino porque Dios es el que pone en el corazón todo lo que se hace. Todo lo que se hace viene de Dios. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? ¿Acotación? ¿No? Vamos a orar. El próximo jueves continuamos. Hemos estado aquí solamente con Pablo justificando y dando el mensaje para que le crean todo lo que él está diciendo. Amén. Le invito a que se ponga en pie. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, le damos gracias, Señor, por la bendición que usted nos da, el saber que usted tiene el control de todas las cosas. Nosotros en esta hora le bendecimos, le damos gracias. Le pido que usted nos ayude, Señor, en el retorno a nuestros hogares, que vaya con nosotros, que seamos de bendición donde hemos de estar. Y Señor, gracias le damos por todo lo que usted hace en nuestras vidas. Bendiga, Señor, a la familia. Señor, oramos especialmente por el hermano Germán Quimbaya, para que usted ahí, Señor, haga lo apropiado en este tiempo sobre él. Gracias, Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermano.